Estemos dispuestos para compartir la gran experiencia del Señor es mi pastor. A los que nos siguen también en las redes, hasta ellos pues llegue también esta bendición. Amén. He escuchado una frase, un refrán, un dicho del común del pueblo, y es muy normal escucharla entre nosotros, que suelen decir: soñar no cuesta nada. Y creo que siempre lo dicen en referencia al hecho de que tú simple y llanamente tienes que acostarte. Y cuando duermes, cuando estás descansando, o sea, es cuando vienen los sueños. Hay sueños que a algunos se les dan despiertos y los llaman visiones. Tuve una visión y es también un sueño. Y ciertamente soñar no cuesta nada. Lo que cuesta es llevar a cabo el sueño que tuviste. Eso es lo que cuesta. Ahora, podemos preguntarnos, como alguien me preguntaba, ¿cuándo sé que un sueño es mío o es otra cosa, o es una preocupación, o es una indigestión, o es de Dios? Déjeme decirle algo. Hay sueños físicos y hay sueños espirituales. Por lo general, los sueños físicos son mayormente o en mayor cantidad lo que nosotros experimentamos. Los sueños espirituales son menores. Son menores no porque el Señor no tenga el contacto, sino porque es la insistencia. Y por lo general, siempre te explica o te hace saber el sueño que tú debes seguir, o en el que debes estar. Ese sueño es el que va a traer mayor sacrificio, mayor adversidad. Nos cuesta a veces poderlo internalizar en nuestro corazón, porque cuando es el sueño de Dios, casi a la mente racional del hombre le parece imposible llevarlo a cabo. Le es muy difícil conocer o entender de que eso es lo que tiene que hacer. En algún momento usted sintió esa necesidad, en algún momento usted sintió una pasión, en algún momento de su vida. A los jóvenes nos proponemos cosas que dejamos volar nuestra imaginación y llegamos a tener la certeza de que así lo vamos a tener. Y eso es manifiesto de Dios desde muy temprano. Usted le pregunta a sus hijos desde muy pequeñitos qué quieren ser, qué van a ser de grande, y ellos siempre, de acuerdo a lo que conocen, le dicen algunas cosas. Y allí es donde entra la racionalidad. Porque si ellos no conocieran ese tipo de actividades, no le dijeran lo que quieren ser. Y eso es lo que nos va a determinar a nosotros si el sueño que estamos teniendo es de Dios o no. Lo cierto es que yo siempre he dicho que para hacer un sueño realidad, que es lo primero que nos va a afectar, nosotros tenemos que despertarnos. Despierta el que tiene allí a su lado. De lo contrario, si usted no lo despierta, si usted mismo inclusive no se despierta, no puede saber, no puede entender, seguirá soñando. Se convertirá en simple ilusión aquello. Es necesario despertarse, es necesario poner los pies sobre la tierra. Y quiero dejarle claro, no importa la edad, no importa el momento, no importa el lugar, no importa la adversidad, no importa ninguna de estas cosas. Para el Señor lo que importa es que usted sea obediente y pueda llevar a cabo ese sueño. En ese transitar de su vida, a causa de la racionalidad y de los deseos de la carne, usted se va a encontrar con una serie de cosas que nosotros no queremos que nos pasen. Ahí es donde comienza lo que es un espíritu de adormecimiento. Y algunos llegan a morir antes de poder ejecutar el sueño. La palabra, Pablo escribe a los Efesios, y en el capítulo 5, a la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 14, él le dice algo que está refiriendo el Señor, o que había dicho el Señor previamente, lo había hablado. Le dice, por lo tanto, dice, despiértate. Dígase lo que tiene ahí a su lado, despiértate. Despiértate, tú que duermes. Pastor, pero vea, yo estoy despierto, estoy aquí, me levanté temprano. Pero ese despertarse no es de abrir los ojos.
Ese despertarse es de despertar el espíritu, que es el que lleva el sueño que sabes que tienes que hacer y que lo has hecho dormir porque ocupado en otras cosas no entendiste que esa era la realización de tu vida. Entonces tú tienes que despertarte no en tus ojos, sino adentro. Tienes que despertar espiritualmente. Por eso el sueño que pone Dios es espiritual, no físico. Dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies. Cuando dice que te alumbrará Cristo, es porque Cristo está dispuesto a marcar el camino, a darte la palabra que necesitas para que tú puedas levantarte de los muertos y llevar a cabo el propósito y el sueño para el cual te ha llamado el Señor. Seguro de que te marcará la dirección y que si vas de la mano con Él, llegarás a la meta que Él mismo ha establecido. Y eso te hará grande y hará fuerte la iglesia al cual Dios le está hablando en esta mañana. ¿Cuántos están dispuestos a llevarlo a cabo? ¿Por qué dice también el apóstol, levántate de entre los muertos? Porque casi siempre cuando alguien está durmiendo su sueño, difícilmente se junta o está compartiendo con alguien que está despierto, que está luchando. Porque a veces nuestra carne y nosotros evitamos a aquellos que son trabajadores, que son esforzados, que son educados, que son formados, que son disciplinados. Y nosotros a veces, nuestra carne y nuestra racionalidad, preferimos ir a juntarnos con otros que no tienen ningún sueño. El Señor me ha ministrado a mí con algo que yo jamás ni remotamente hubiese pensado por mi propia cuenta, por mi propia racionalidad, que ese pasaje iba a servir para ministrar el sueño o los deseos, el propósito de alguien en su vida. Me enseñó a verlo y me enseñó a conocer las razones a veces que privan en nuestra vida para nosotros no avanzar y no hacer las cosas que Él nos está diciendo. El salmista dice en el Salmo 37:4, dice, fíate de Jehová o confía en Jehová, deleítate. Dígase lo que tiene de su lado, tienes que deleitarte en Jesucristo. Deleítate, dígaselo otra vez, deleítate. Y yo le voy a decir algo, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos deleitaremos en su presencia porque viene palabra de Dios. Vea, el salmista dice allí, deleítate en Jehová. ¿Y él qué va a hacer él? Él concederá los deseos de tu corazón. No hay nadie que se deleite en Jehová y Él disponga a hacer lo que a Él mejor le parezca, sino el Espíritu le va a hablar y va a ser posible que lo que Dios quiere que usted alcance en este día y desde hoy y para siempre, y los que están a tu alrededor, que donde el Señor no meta la mano, aparte a los enemigos, quite las enfermedades, ponga la prosperidad, traiga los recursos y te haga resplandecer como realmente dijo el Señor que lo iba a hacer. Yo oraba y Él me da de repente, insiste, le soy sincero, al menos como 3 semanas y me ponía ese pasaje y yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que yo tengo que aprender con esto si me estás diciendo que este es el mensaje que yo tengo que llevarle a este pueblo? ¿Qué tengo que aprender? Porque ni a usted, así como a mí, yo creo que a usted no se le imaginaría nunca que el Señor le ministrara esto que estamos hablando con ese pasaje, porque siempre estamos ubicados en la enfermedad. Siempre ubicamos en el milagro de la sanidad. Pero entiendo que el Señor también tiene que sanar tu interior. Tú no puedes avanzar algo, tú no puedes ir o subir a una etapa, a un nivel diferente, si tú no sanas primero tu interior. Si tú no sanas tu espíritu. Por lo tanto, hay que entrar en comunión con el Señor. Para eso estamos acá y por eso el Señor nos ha puesto acá en este lugar. Dice el Señor en el libro de Marcos, hay un pasaje ahí, el libro de Marcos capítulo 5, que el Señor estaba previamente, si usted sigue la escritura completa, estaba de este lado.
Y la Biblia habla siempre de este lado y luego que pasó al otro lado, para que entiendan, hacerle un poco, ubicarlos en la geografía de lo que está mostrando el Señor. El Señor hace lo siguiente: cuando estaba de este lado, era que estaba del lado de los judíos. Pero del otro lado, es decir, del lago de Genesaret, del otro lado estaban también allá 7 ciudades que estaban consideradas como unas ciudades, digamos nosotros acá, muchos lo conocen así, mundanas. Aquellos criaban cerdos. Él hace milagros de este lado y luego se va a Gadara. Gadara es una ciudad de esas 7 que estaban ahí, de esas 10 que estaban del otro lado. Y si había un hato de cerdo, los judíos no comen cerdos. Y si había aquella gente criaban cerdos, entonces eran vistos como algo apartado, lo cual me indica que al Señor no le importa. Ese es nuestro Jesús. A Él no le importa si tú crías cerdo o no. No le importa esa condición. Eso la impusieron los hombres. Por eso el Señor le dijo a Pedro en un momento, cuando le mostró un pergamino y lo estaba mandando a que fuese a predicarle a Cornelio, cuando vino Pedro y quiso ser más espiritual que Dios. Y le dijo el Señor, cuando le mostró el pergamino, porque ahí estaba mostrándole todos los animales que estaban prohibidos aparentemente en el mandamiento o en la ley de Dios. Y él le dice a Pedro: mata y come. Y Pedro osa decirle al Señor: no, Señor, de ninguna manera, yo no comeré eso. Y la respuesta del Señor es: ¿cómo llamas tú inmundo? Porque él le dijo: yo no comeré cosa inmunda. ¿Cómo llamas inmundo a lo que yo he bendecido, lo que yo he apartado, lo que yo he santificado? Entonces entendió Pedro cuando fue a la casa de Cornelio y vio que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y aquella gente hablaba en lengua, caían al piso bajo el poder del Espíritu. Entendió entonces que el Espíritu lo puedo tener yo, lo puede tener ella, lo puede tener él, lo puede tener ella, lo puede tener él, lo puede tener todo. Todo el que crea en Cristo Jesús puede recibir del Santo Espíritu de Dios. No importa el lugar donde esté. No importa, lo único que quiere el Señor es que tú seas portador del Santo Espíritu que Él dio. Entonces dice mi Biblia que Jesús estaba de este lado, del lado de los que decían que tenían la potestad o los que tenían la franquicia de Jehová. Y sabían entonces cómo funcionaba la franquicia. Y Jesús, que no le importaba porque era el verdadero dueño de la franquicia, Él la lleva donde quiera y se la da a quien quiera. Fue al otro lado. Y estuvo en Gadara, y ustedes conocen, los que leen su Biblia, cómo sanó allá a una persona endemoniada, al cual nadie le tendía la mano, e hizo el milagro. Hizo milagros de este lado, hizo milagros del otro lado. Y después que lo sanó allá, se volvió a montar en la barca. Déjeme decirle que en medio, mientras pasaban, allí calmó una tormenta. Y cuando decide regresar inmediatamente, no sanó a más nadie. Fue a Gadara nada más a poner el primer evangelista. El primer evangelista, usted sorpréndase. El primer evangelista que se conoce en la Biblia es el endemoniado gadareno. Porque le mandó Jesús y le dijo: no te puedes venir conmigo. Vete con tu familia y háblale, lea su Biblia y háblale de las maravillas que ha hecho tu Dios contigo, para que se asombre. Jesús decide estar del otro lado y se viene luego una vez más a los que creen que tienen la franquicia. Está de este lado y todavía no había llegado Jesús, dice mi Biblia allí, y aquella gente ya se había aglomerado. No sé cómo, pero habían hablado con la agencia de viaje y le habían dicho a qué hora salía Jesús del puerto de Gadara, y estaba llegando ahora de este lado. Y ahí estaba aquella gente toda reunida esperando que aquel personaje bajara de la barca y haciendo cualquier cantidad de cosas. Cuando Jesús viene a este lado, para que vea cómo es que sufren los sueños o cómo a veces nosotros nos involucramos en todas estas cosas. Cuando Jesús está de este lado, de repente dice allí mi Biblia que viene un principal de la sinagoga. Viene un principal de la gerencia de la franquicia que está de este lado. Donde estaba la iglesia, donde decían ellos que eran dueños de Jehová y que, bueno, ellos hacían las cosas porque Jehová así
las establecía. Ese se llama Jairo. Puede llamarse Arturo, puede llamarse Ricardo, Antonio, Juan, Pedro, Luis, cualquiera. Ubíquese allí. Usted cambia el nombre de Jairo y ponga usted allí su nombre. Viene corriendo el principal de la sinagoga y llega hasta donde está Jesús. Y me imagino que le abrieron camino, porque era principal, era importante, lo conocía, sabía quién era. Así que el hombre viene y dice en mi Biblia que se postró delante de Jesús y le dice estas palabras a Jesús: quiero que vengas a mi casa porque mi hija está enferma de muerte. Ven, el hombre es específico. Lea su Biblia en Marcos 5, a partir de Marcos 5, 21. O sea, el hombre es específico y le dice: ven, imponle, mi hija está enferma y está enferma de muerte. Pero si tú vienes conmigo a mi casa y le impones las manos, mi hija será salva. La hija de Jairo puede simbolizar, así me lo muestra el Señor, el sueño que tú tienes, que has tenido. Y tu sueño puede ser convertirte en madre o constituir tu familia en primer lugar. Y de repente, después de 12 años de haber estado haciendo todo el sacrificio por tus hijos están en una situación de enfermedad que sabes, como dijo este hombre, que iba a morir. Te diagnosticaron el cáncer y no puedes hacer nada. No está en tus manos. Fuiste al médico y el médico dijo que no podía hacer nada. Haré todo lo posible, pero no te garantizo nada. No sé cuánto habrán recibido noticias, diagnósticos de esa manera. El hombre está postrado allí y le dice a Jesús que vaya, que si él impone las manos, ella será salva. Aparentemente hay una fe en Jairo. Ese sueño, al igual que convertirse en ese padre de familia, porque nosotros siempre creemos que nuestros hijos tienen sueños y nos esforzamos para que nuestros hijos alcancen sus sueños. Somos a veces nosotros los que en nuestra terquedad, en nuestra necedad, nos desviamos y no hacemos las cosas correctas como Dios dice que la tenemos que hacer. Eso requiere entonces de desnudar nuestro corazón, mostrarlo al Señor y dejar entonces que sea el Espíritu el que nos guíe en las cosas que nosotros debemos realmente hacer, porque así las ordenó Dios. Y no es muy fácil cuando nuestra racionalidad es la que aparece, porque ese sueño puede ser el convertirte en un profesional. Ese sueño puede ser el estudiar. Ese sueño puede ser el tener tu empresa. Ese sueño puede ser tener la familia que anhelaste. Y por lo que veo, Jairo solamente tenía esa hija. 12 años está cumpliendo. Y es el momento para aquella cultura de ese tiempo de entrar en sociedad. Pero el sueño se está muriendo. El sueño tiene un diagnóstico. Al sueño le dijeron es imposible. El que tenía el sueño le dijeron no puedes avanzar más. Y quizás a veces nosotros nos conformamos, nos quedamos quietos, nos quedamos tranquilos y no somos capaces de luchar. Pero de repente viene la primera palabra que te va a dar aliento. Cuando aquel hombre se postra allí delante de Jesús, inmediatamente Jesús dice allí la Biblia que le dijo: sí, vamos, yo voy contigo a tu casa. Es como que estás siguiendo ese sueño y lo que te hacía falta lo fuiste a buscar y te dijeron: no te preocupes, tú lo vas a tener, lo que te haga falta. ¿Quieres montar la empresa y hace falta los recursos? No te preocupes, te vamos a dar el crédito. Mejor aún, te lo voy a regalar. Eso te gusta más, ¿verdad?
Pero para que te lo regalen tienes que haber mostrado el esfuerzo. Porque si no, la racionalidad va a entrar allí. Y somos merecedores de verdad de eso. Dios da gracia a que Él quiere. No crea que porque usted la pida se la va a dar. Elías pasaba todo el tiempo y decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y le decía, y si he hallado gracia delante de ti. Moisés igualmente lo decía. Si he hallado gracia delante de ti, Señor, te ruego que hagas esto. Viene ahí usted pidiendo y tiene el primer aliento. Y le dicen, sí, no hay problema. Yo voy contigo. Pero cuando crees tener las cosas resueltas, viene alguien más que también tiene sueños. Y esto es lo que deberíamos entender nosotros. Que no hay uno solo luchando por su sueño. Que debemos ser muchos. Y para esos muchos, hay mucho Jesús también. Eso es lo que deberíamos tener claro nosotros. Porque dice mi Biblia que después cuando él le dice, sí, vamos a tu casa, dice mi Biblia que vino una mujer y comienzan a describirla. Que hacían 12 años sufría de flujo de sangre. Y ella había ido a todos los médicos. Era una mujer pudiente. Había ido a todos los médicos y no había encontrado ninguna cura. Por el contrario, se había empeorado y había gastado todo su dinero. Y dice allí que no fue sino en el momento en el que ella oyó hablar de Jesús, tiene que poner su oído atento. Cuando ella oyó hablar de Jesús, dice mi Biblia, que ella decidió salir. Hay gente, esto va para gente que creen que como padecieron o les pasó algo en un momento determinado, ya no tienen ninguna otra opción. Y que su vida no va a cambiar. Pero tú sabes que tienes un anhelo en tu corazón de hacer algo que hasta ahora no lo has podido hacer. Y quisieras volver a vivir por ello. Quisieras volver a encontrarte. Quisieras volver a estar allí en esa misma condición. Sentir, vivir lo que en un momento tuviste. Pero luego vino el matrimonio, la maternidad o los errores o las fallas o el trabajo, el cumplimiento de la necesidad y te olvidaste de seguir luchando por eso. Esto es una mujer que no está esperando que le pase esa enfermedad. No dice la Biblia que estuviera casada. Asumo que si estuvo casada, para ese momento estaba sola. La habían dejado. Porque creo que el esposo hubiese salido y se hubiese hablado de él. Pero no estaba. Así que también va para aquellas que en algún momento dejaron o creen que el mundo se le acabó y se van a enterrar y ya no hay más ninguna opción y no hay ningún chance. Comience a abrir su entendimiento, comience a disponer su corazón, porque Dios viene con palabra de vida y con poder para levantar las vidas de aquellos que caminan en medio de los muertos, para despertarlos del letargo y hacerles saber que en esta hora Él está haciendo una obra que aunque lo vieran tus ojos no lo creerías, pero será poderosa. Porque tenemos que ubicarnos en esa mujer. ¿Acaso no tuvo sueños? Pero en el momento en que comenzó a padecer aquella enfermedad, la atrapó de forma tal que ya dejó de creer que ella podía convertirse en alguien. Fueron 12 años, observe, la hija de Jairo, no lo dice en el libro de Marcos, pero Lucas sí lo dice, que la hija de Jairo tenía 12 años. En el momento en que nace la hija de Jairo, comenzó el padecimiento de esta mujer. Porque dice mi Biblia que ella tenía 12 años padeciendo. 12 años para una misma situación. 12 años que evidencian una misma condición de estar apagado,
de estar allí dormido, de creer que ya no se puede, de creer solamente en las circunstancias, de pensar que no hay nada nuevo, de pensar que tu vida ya pasó, que los años ya pasaron. ¿Y qué hago yo con este poco muchacho que tengo yo aquí ahora, pastor? Si lo único que necesito es que me den al menos la comida. Por tener la mentalidad o un pensamiento tan pequeño, tan reducido, es que nosotros no logramos las grandes cosas. Porque he visto de gente que sale adelante, aún no digo con 1, con 2, con 3, con 4, hasta con 8. Hay personas, mujeres que se levantan capaces de sostener una familia, capaces de cambiar la condición de ella primeramente y luego la del resto de la familia. Y no se queda ninguno atrás, sino que aquellos tienen la garantía de que su descendencia también va a recibir la bendición que viene del Dios Todopoderoso. Y que el Jesús que levantó a los padres o a la madre en un momento determinado también estará con ellos, porque su palabra dice que Él visita la maldad de los hombres aún hasta la 4ª generación. Y si puede visitar la maldad de los hombres, también puede visitar la bondad y la bendición que Él revierte sobre esa generación. Así que prepárate, no es solo de maldad. Esta mujer está allí en esa condición y quiero que usted se ubique. Una mujer que está padeciendo de flujos de sangre. Esta mujer no tenía hijos. Y la virtud para ese tiempo, la virtud de una mujer consistía en tener hijos. No podía tener hijos. Mas la ley de los judíos, de los que les digo que tenían la franquicia de este lado, decían que ninguna mujer que tuviese flujo de sangre podía estar en la calle. Y todo lo que esa mujer tocare era inmundo. No obstante, ella corre el riesgo. Llega un día, llega una hora, llega un momento en el cual tú tienes que correr los riesgos. A veces tú no lo has intentado, no lo has logrado, porque no has llegado al momento de la desesperación. Y hay algunos a veces que tienen que pasar por eso. Hay algunos que lamentablemente tienen que verse en esa situación para entender qué es lo que quiere el Señor con ellos. O a qué te envió, qué fue lo que dijo que tenías que hacer. Hay algunos que de momento solamente van a ver sus circunstancias sin entender lo que está ocurriendo. Pero imagínense lo que es tener 12 años de un padecimiento y de momento llega la noticia. Creo que aquella mujer vinieron y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Hay uno que llaman Jesús. Él llega y hay un lugar en Lechería, se llama El Señor es mi pastor. Y Él se manifiesta ahí de forma tal. Y puedo ir y tal. Bueno, no sé, primeramente tienes que ir. Tienes que levantarte y tienes que ir con fe. ¿Y cómo es la fe? Es creer. Es creer que lo puedes recibir. Y si no lo recibo la primera vez, bueno, tú sigues, vas la segunda vez. Y si no lo recibo la segunda vez, vas la tercera vez. Y la cuarta vez, la quinta vez, la sexta vez. No te rindas, porque aún, como decía la viuda que oraba, es posible que hasta porque estorbes, Él te va a dar el milagro que tú vas a buscar. No te rindas en ningún momento. Ve todas las veces que sea necesario. Sigue pidiendo, sigue pidiendo. Algunos dicen, no, si ya pediste al Señor esta vez y oraste, ya está listo, ya Él te escuchó y ya te respondió, no tienes por qué volver a orar. Yo te digo a ti, porque la palabra lo dice, que los que oran de noche y de día constantemente delante del Señor, no le responderá el Señor. Pues claro que le va a responder y tendrás tu milagro en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos vinieron por un milagro en este día? Lo vas a recibir. Una mujer que está allí señalada, sentenciada, y todos los que le rodean no hacen sino sentir lástima por aquella persona. Nadie le viene a animar. Nadie puede ver de repente la enfermedad. La enfermedad de ella va por dentro. Y la cura que tiene va entre sus piernas. Nadie está detectando tal cosa, pero lo saben. Nadie se atreve a decirle eso, pero lo saben.
y lejos de nosotros ayudar a alguien a levantarse para que continúe con su sueño, nosotros le vamos hundiendo. También de alguna manera nos resignamos y decimos, bueno, ya está, no puede seguir más, y ahí está, que se quede allí. No volvemos, no hablamos, no tratamos, no involucramos a Jesús en esto. Hay sueños dormidos que están a causa de una circunstancia. Puede haber sido el impacto que te causó una relación y crees que ya no tienes más vida. Puede haber sido el fallecimiento de alguien que tú amas y te viste en ese momento muy comprometido. Pero tiene que llegar el momento en que tomas una decisión. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Mi Biblia dice que aquella mujer cuando oyó hablar de Jesús, ¿y qué fue lo que oyó? Posiblemente a aquella mujer le dijeron, mira, hay un tal Jesús que dice que es el Mesías, o que dice la gente que es el Mesías, y está haciendo milagros. ¿Te acuerdas del ciego Bartimeo, el que estaba allá en la esquina, el que estaba en la bomba PDB? Sí, yo sé perfectamente que ya no es más ciego. El tipo venía caminando un día, pasando por allí, venía la gente detrás de él, allí corriendo, y de momento aquel hombre se arriesgó, soltó la capa y se acercó a Jesús. Vinieron sus discípulos, le prohibieron que se acercara, porque un tal Pedro que iba con él, que yo creo que él es el jefe de la escolta de los que van allí, le dijo, vamos ciego, apártate para allá, cállate, no vuelvas a nombrar más a Jesús, ni mucho menos que es hijo de David. ¿Y qué hizo ese ciego? Bueno, cuando le dijeron eso, vino el ciego y gritó más duro. Cuando primero le dijo a Pedro, Pedro estaba, ya sabes, ciego, no vuelvas a gritar más. Y él se quedó tranquilito allí, paradito. Dijo, sí, no te preocupes, yo no grito más. Pero cuando Pedro dio la vuelta, que siguió para acá, inmediatamente vino el ciego que estaba ahí agarradito y gritó más duro y dijo, Jesús, hijo de David. ¿Y qué pasó? Bueno, desobedeció por completo, porque Pedro no era nadie para impedir que ni tú ni nosotros llegue a la presencia del Señor que está pasando por ahí. Hubieron unos leprosos, Dios. Y tú sabes que los leprosos no se pueden acercar a nadie. Pero hubo uno que corrió el riesgo. Hubo uno que quiso acercarse hasta allá. Aquel hombre quería volver con su familia, aquel hombre tenía un sueño, aquel hombre quería volver a trabajar, aquel hombre quería ser alguien más. ¿Y qué hizo el leproso? Bueno, imagínate tú, sabes que siempre están apartados y fuera de la ciudad. Cuando supo que Jesús iba pasando por allí, llegó hasta allá y le dijo allí cerquita, le dijo a él, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, imagínate tú. Nadie, ninguno de los fariseos, ninguno de los principales de la sinagoga podía hacer eso. ¿Y qué hizo entonces Jesús? Bueno, lo tocó y le dijo a aquel leproso, quiero, sé salvo. En ese momento, y le desapareció por completo la lepra. Le volvió la vista y hizo todo. Y aquella mujer fue agarrando fuerza. ¿Sabe cómo tiene que predicar para levantar a alguien? Le fue devolviendo, oye, pero estos dicen que yo no me puedo salir de aquí de la casa. Estos dicen que yo estoy condenada. Ya yo no tengo plata, yo he gastado todo en los médicos. No tengo más nada que hacer. Yo voy a correr el riesgo, porque igual si yo no voy a tocar a Jesús, igual me voy a morir. Igual me voy a morir. Así que prefiero que estos muérganos me maten de una vez. Pero yo voy a correr el riesgo y voy a ir y voy a tocar ese manto. Y yo sé que si yo toco el manto, yo seré salva. Eso decía esa mujer. Así que si hizo con el ciego, que hizo con el leproso, también lo hará conmigo. Porque si es Dios, Él es Dios de toda la creación. Y tendrá sanidad para mí hoy. Y mi sueño lo voy a ver hecho realidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Alguien tiene que decir amén acá. Esto le subió el ánimo. Esto le dijo, nada, este es mi día. Por eso le dije, este es el día. Nos gozaremos y nos deleitaremos en la presencia del Señor. Ella dijo, este es el día. ¿Dónde es que viene? ¿O escuchó la algarabía? Nada, ahí voy.
Y dice que entró en medio de aquella gente que rodeaba a Jesús, que eran muchos, y se metió allí, se coló y tocó el manto. En ese momento, aquella mujer sintió algo dentro de sí. ¿Sabe qué fue lo que sintió? ¿Sabe qué fue lo que vivió? El espíritu que estaba muerto la trajo a vida y volvió nuevamente. Y cuando el espíritu trae vida a ti, todo es posible. Toda sanidad viene, toda prosperidad viene. En ese momento supo que estaba sana, el flujo de sangre se fue y aquella mujer sintió el poder de Dios obrando en su vida y sabía que ahora venía cosas más grandes, cosas mayores, cosas mejores están por venir desde ahora y para siempre. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué te ha acontecido? ¿Que crees que tu vida no puede cambiar? Jesús lo cambia todo. Jesús lo va a llevar todo a donde Él quiere, lo que Él quiere hacer. Jesús supo en aquel momento lo que había ocurrido. Y dice mi Biblia que en ese momento preguntó Jesús, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice a Jesús, ¿qué hará, Señor? ¿Cómo decía eso, Señor? Esta multitud que está aquí, ¿ve? Claro que te van a tocar. Es imposible que no te toquen, que no te estén apretujando, le dice Pedro. ¿Cómo vas a decir que quién te ha tocado? ¿Qué voy a saber yo de los miles que están aquí alrededor? ¿Quién te ha tocado? Y Jesús se lo aclara. Le dice, no, Pedro, tú no estás entendiendo. No seas necio, Pedro. Tú no estás entendiendo. Porque el que me tocó de mí, tocó el Espíritu, sacó poder. Sacó poder, de mí salió poder. Y ese poder no puede salir si no es porque el que lo está haciendo cree que yo soy el Hijo de Dios y echa mano del Santo Espíritu para levantarse y hacer posible el propósito y el sueño que tiene en su vida. No importa la enfermedad, no importa lo que esté pasando, sabe que vienen cosas grandes. Pedro queda sorprendido y comienzan a apartar. Bueno, vamos a ver, ¿quién fue el que tocó? Vamos a ver si está levitando. Sí, porque si tú dices que te tocaron, que fuiste tocado por el Espíritu, porque todavía no entienden. Hay gente al que tú le dices, oye, yo fui a la iglesia y yo no sé qué me pasó. No tengas que estar explicando tu experiencia con Jesús a nadie, porque te va a tocar de manera diferente. Y cuando tú se lo quieras explicar a una mente racional, esa mente racional no va a entender eso. No va a saber. Si no, pregúntamelo a mí, que nunca te lo voy a explicar. Yo les he dicho a ustedes, los que me conocen a mí acá, saben, ¿a cuál iglesia fue Abraham Sánchez? A ninguna. A ninguna. Esta iglesia la preparó el Señor y preparó a uno por allá para que después que tuviera la iglesia hecha, le dijo, ven acá, ahora tú eres el pastor de esta iglesia. Así fue como hizo. Y cuando la gente me pregunta, algunos inclusive que me conocen, ¿y cómo fue eso? Y tú llegaste de una sola vez así a pastor. Pero no sé, pregúntale a Dios, porque si yo te lo explico, tú no me lo vas a entender. Tu mente racional no entiende eso. Pablo dice a los corintios, le dice que eso no se puede entender con la mente, porque para ellos es locura. Eso se tiene que entender es con el Espíritu. Y cuando alguien ha vivido una experiencia con el Espíritu, entonces no es que la entiende, la cree. Porque aún teniendo el Espíritu, tampoco lo vas a entender. Tienes que aceptarlo, tienes que creerlo. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Okay? Queda aquello todo despejado allí en ese lugar y queda la mujer. Y quizás Jesús está esperando y Pedro, que es el primero que está ahí, bueno, habla pues. Echa. ¿Cuál fue el poder que salió? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Para que saliera poder de mi Señor. Era el Señor de Pedro, pero no era el Señor de ella. ¿Qué fue lo que hiciste? Dice mi Biblia que aquella mujer, cuando se vio en ese momento ya descubierta, no quería hablar.
¿Y sabe por qué a veces se duermen los sueños y siguen quedándose en ese mismo lugar donde estás? ¿Sabes por qué a veces no avanza? ¿Sabes por qué a veces, a pesar de que estás escuchando la palabra y sabes que hay que hacer lo que te estás diciendo, tú no lo haces? Porque estás tan acostumbrado al estilo de vida del viejo hombre que tú no entiendes que ese hombre hay que cambiarlo. Aquella mujer no se atrevía a hablar porque habían leyes. Una mujer no se le podía dirigir directamente a un hombre. No podía estar en medio de los hombres, mucho menos ella que estaba con ese flujo de sangre, porque como ya les dije, todo lo que tocara se consideraba inmundo. No podía hacer eso. Así que cuando queda en evidencia, aquella mujer lo que hace es buscar la forma de esconderse. Pero cuando la gloria de Dios toca a alguien, eso no se puede esconder. Es imposible. Tú sientes algo dentro que te quema, que tienes que hablar de ello. Quien lleva el Espíritu Santo sabe. Yo me reúno con gente que ellos se sorprenden y hasta me piden permiso para decir una grosería. Y a veces se les escapa y dice, ay, perdón. Yo nunca le he prohibido a nadie que no hable como él habla. Pero cuando escuchan que yo hablo y no uso las mismas palabras que ellos usan, pero ellos me entienden perfectamente y mejor que como ellos hablan, entonces se extrañan. Por eso esas personas piden perdón cuando les sale eso. Y mi presencia lo único que hace es entonces ir limitando un lenguaje que creo yo no es el correcto. Aquella mujer quedó allí en ese mismo instante, quedó al descubierto, y cuando tú estás acostumbrado a eso, te va a costar. Por eso a veces a alguien le dice, tienes que orar. Ay, pero yo no sé orar. Orar es hablar con el Señor. Ay, no, pero es que, yo no voy a orar con el pastor. No te preocupes, el pastor ora como quiera, como le ponga el Espíritu. Y tú oras igualmente como te ponga el Espíritu. Con 2, 3 palabras que hable, no te pongas a buscarlas en tu mente, deja que el Espíritu fluya en ti y vas a tener la respuesta. Pero cuando tú estás acostumbrado a algo, de repente viene Jesús, que es experto en hacer eso, porque eso lo hizo conmigo, cambios radicales. De repente te encuentras en aquello y tu mente te está jugando la mala pasada con respecto a cómo vivías anteriormente. Por eso a veces no te cuesta, ya tú te habías resignado a que tú no ibas a hacer nada, que no ibas a hacer nadie, que el sueño no lo ibas a lograr, que tu propósito no lo ibas a alcanzar nunca. Y te habías reunido o te reunías con gente que piensa de la misma manera. Estás tan acostumbrado a eso que te cuesta ahora presentarte como alguien que de verdad va a usar el Señor. Cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, y el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel sabe, y el pueblo de Egipto luego lo va persiguiendo, estaban tan acostumbrados a la esclavitud que ellos no creían que ellos se podían defender, mucho menos que Dios, el Dios que los había sacado de la esclavitud, los podía salvar. Y viene le dan la noticia a Moisés y al pueblo que los egipcios los vienen siguiendo. Y vienen entonces el pueblo y dice, ay, Dios mío, Moisés, eso no fue lo que te dijimos. ¿Por qué no lo dejaste en Egipto? Nos sacaste ahora por este desierto para que ellos nos mataran aquí. Nos hubiese dejado sirviéndole allá. Mentira, ellos habían dicho que lo sacaran. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el miedo y la esclavitud que está sobre ti te hace hablar sandeces, tonterías, cosas que no son, pero no van con Dios. No van con la nueva criatura que Dios está creando para hacer algo grande. Y dice en mi Biblia que le dijo a Moisés, quédense tranquilos. Estoy hablando de Éxodo 13. Quédense tranquilos y ven la maravilla que Jehová tu Dios hará hoy contigo, porque Él va a destruir a tus enemigos y los egipcios y los que te persiguen y todos aquellos que has visto hoy no los volverás a ver nunca más. Nunca más. Quedaos quietos y ve la victoria que Jehová le dará hoy. Uy, eso es un discurso tremendo, ¿verdad? Pero dice mi Biblia en Éxodo 13:9, dice mi Biblia que ellos no escuchaban a Moisés. Así les habló Moisés, pero ellos no escuchaban a causa del espíritu de congoja. Cuando una persona viene a la iglesia
y sabe y se vive todo lo que está recibiendo, y luego queda al descubierto en la calle, tiene una incertidumbre. O sigo por lo que acabo de escuchar, o sigo por lo que yo ya estaba acostumbrado a vivir. ¿Qué hago? Y aunque te digan, y la normalidad que conoces está en ti, no la vas a poder cambiar si el espíritu de congoja no sale de ti. Por eso tienes que recibir del Espíritu Santo. Tienes que ser lleno del Espíritu, como decía el día viernes. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. No se pierda los mensajes que el Señor da acá, porque es una continuidad. Quien está acostumbrado a ser esclavo, de repente le dicen, no, ahora tú eres el líder. ¿Y cómo se lideriza? ¿Cómo se hace eso? Quien está acostumbrado a ser un empleado, de repente le dicen, tú vas a ser empresario. Ay, pero y esa responsabilidad tan grande, un poco de obreros y trabajadores y eso, ¿y cómo hago yo eso? Quien de repente no se habitúa a lo nuevo que el Señor le va a dar, le va a costar poder hacer eso. Peor aún, cuando le dijeron a este pueblo que tenía que entrar a la tierra prometida, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Allá hay gigante. Libro de Números. Dice, allá hay gigante. Y a nuestro parecer, dijeron ellos, y a nuestro parecer, nosotros éramos como langosta para ellos. Ni siquiera era el parecer de aquellos, era el parecer que ellos tenían de ellos mismos. Así encuentras a esta mujer, una mujer que ahora le están cambiando la vida, que puede hacer realidad el convertirse en madre, el tener una familia, el tener una empresa, el ser alguien, el poder andar en la calle, salir, contactar con los demás. De repente como que no cree. Y cuando está allí, en ese momento, el miedo la agobia, pero hay una cosa que va a ocurrir. La presencia de Jesús aparta todo miedo, todo temor, y es lo que te hace confesar que es Jesús, tu Salvador. Ella le contó todo a Jesús, le dijo, mira, yo tengo 12 años, Señor. He gastado todo el dinero, toda esta plata. A todas estas, cuando ella le está hablando eso, Jesús da una palabra. Y después que le cuenta todo esto, le dice, levántate, mujer. Levántate. Tu fe te ha salvado. Sé libre de este azote. Eso que estaba encima de ti, eso que te perseguía, en esta hora será quitado si tú lo albergas en el corazón. En este día te dice el Señor, levántate, mujer. Tú eres libre, tú eres salva, el azote ha sido quitado, la enfermedad ha sido quitada, la pobreza ha sido quitada y toda maldición ha sido quitada. Levántate y esfuérzate, sé valiente, porque entonces todo lo que emprenda será prosperado. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén acá? Alguien tiene que decir amén. A todas estas, ¿se acuerda del principal? Jairo, ¿verdad? ¿Qué hacía Jairo? Señor, pero la muchachita, Señor, deje esta vieja ya está lista, Señor. Oye, Señor, mi hija tiene 12 años, Señor, esta tiene 24. Oye, por Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Yo no sé si la usaron o no, Señor. Oye, Señor, el sueño, porque cada quien quiere realizar su sueño. Él estaba allí, yo le aseguro, estaba inquieto porque no conozco a nadie que tenga un hijo en esa condición y de repente él esté tranquilo. Una madre, un padre que ama a sus hijos, busca, toca la puerta, va al médico, habla con alguien. ¿A quién tengo que ir? ¿Dónde tengo que hacer? La gente corre por cualquier lado. ¿Cuál es la fundación? ¿Cuál es la iglesia? ¿A quién tengo que orar? Esos son los momentos donde vienes a juro y porque sí a la iglesia, porque ya no te queda otro recurso como lo hizo Jairo y como lo hizo esta mujer.
Entonces a veces no tenemos que esperar a que llegue, se ponga la cosa crítica para venir a la iglesia. Yo sé que muchos de los que están acá nos invitaron muchas veces a la iglesia y nosotros nos negamos porque nosotros creíamos que esto era religión, que nos iban a cambiar la vida y nos iban a poner de una forma que a mí no me gusta vivir. Pero cuando descubres al Jesús verdadero, cuando sabes la verdad, cuando sabes que Él es el camino y cuando conoces al Espíritu Santo, entonces te gozas en Él. Por eso no lo puedes guardar dentro de ti, hay que manifestarlo. El cambio y la transformación que viene es el testimonio del cual habló Jesús cuando dijo que iba a venir el Espíritu Santo sobre nosotros, que tendríamos poder y nosotros seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra, incluyendo el Señor es mi pastor que está en lechería. Jairo está allí angustiado. Jairo lo menos que quiere es que vuelva a aparecer quizás un anciano, un ciego u otra mujer que tenga aunque sean 6 años de flujo de sangre. No quiere saber eso. Jairo lo que quiere es que sabe y acaba de ver el milagro, por lo cual debió haber tenido una mayor certeza. Pero a veces nosotros pensamos que Jesús sirve para unas cosas y para otras no. Porque desafortunadamente a veces nosotros venimos a la iglesia porque necesitamos una sanidad, porque tenemos un problema. Por eso yo digo, esto es un hospital. Y debemos aprender a tener los brazos abiertos para recibir a todo el que llega. Y ese amor es el que lo va a alimentar, es el que lo va a cambiar y lo va a transformar. Él está desesperado allí a su lado y lo menos que quiere es que le digan algo, pero viene también uno de sus siervos. En ese mismo momento cuando Jesús le está declarando a esta mujer que se puede ir, que está sana, que está salva y que vaya tranquila, vaya a realizar su sueño, vaya a convertirse en la esposa de alguien, vaya a convertirse en la madre de alguien más, vaya a hacer su familia, vaya a trabajar, vaya a convertirse en el profesional. Eso le acaba de decir. Pero el hombre está angustiado porque él ve que su sueño no se lleva a cabo. Está postrado allá en una cama. Su sueño es ver su hija ser alguien en la vida. Su sueño es tener los nietos, compartir con ellos. Su sueño es tener la gran empresa y que sus hijos de alguna forma sean sustentados también por lo que allí se produce. En ese momento le llega alguien a Jairo, se le acerca allí en ese momento y le dice algo de lo cual usted tiene que aparatarse cuando está en la presencia del Señor. Y le dice a Jairo, no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. A mí me dicen eso, mira, desgraciado, vete de aquí. Sí, porque hay unos profetas negros y ángeles negros. Oye, ¿cómo le llueven los emails del cielo? Y para decirte, te vas a morir. Este está endemoniado. Este está casi que muerto. Mira, ese vive en pecado. Y te voy a decir como le dijo el ciego a los fariseos. Yo no sé si él es pecador o no. Yo lo único que sé que hasta ahora no se ha conocido que alguno le devuelvan la vista habiendo sido ciego de nacimiento. Y a mí me ha sanado. Y si es pecador o no, yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios no escucha a los pecadores. Y a mí me ha sanado. Agarre agua ahí y clara para que se aclare la garganta. A mí me ha sanado. Porque a veces nosotros queremos ser esos que llevan la noticia supuestamente de parte de Dios, pero nuestra vida está hecha un desastre. Y en nuestra carne procuramos escuchar la palabra de Dios que no se parece en nada a lo que de verdad quiere Dios que nosotros conozcamos. Llegaron pues esto y le dijeron a Jairo, no molestes más al maestro, porque tu hija ya ha muerto. ¿Para qué? Y Jesús, que conoce los corazones,
que sabe que la fe de Jairo solo dura mientras alguien respira. Que se le olvidó a Jairo que en un momento Jesús le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, está vivo, no morirá. ¿Crees esto, Marta? ¿Puedes creer esto? Tu Dios al cual estás clamando y alabando hoy no solamente sirve para darte prosperidad o convertirte las 4 lochas que tienes en 16 o en 1000 lochas. Tu Dios es un Dios que es capaz de resucitar aún los que están enterrados y los sueños guardados, para hacerte saber que Él es el Dios de un reino que no lo puedes palpar, que es eterno, y cuando a Él le dé su soberana gana puede manifestarse y hacer que venga a vida lo que tú creías que había pasado, sin importar la edad que puedas tener, porque Sara dio a luz a los 90 años cuando ya no podía parir. Pero a Dios se le antojó tal cosa, y cuando Dios se antoja no hay nadie que lo impida, no hay nadie que lo detenga. Ese es mi Dios. Así que Jesús le dice a Jairo, como sabe y conoce su corazón, y sabe que la fe de Jairo va a llegar hasta el momento en que su hija estaba respirando, en que podías hacer algo por la empresa, porque a veces no entiendes, estás empeñado en algo y no es eso lo que Dios te mandó a hacer, y es necesario quitarlo, dejarlo morir para poderlo resucitar. Hay que dejar morir cosas para poder resucitar. Hay que dejar morir al viejo hombre, hay que dejar morir el pasado. Tienes que enterrar el pasado, que ese no te culpe más, que no venga Satanás a ponerte en tu mente que tú no eres digna de estar delante del Señor, porque es el Señor el que te ha traído. No te dejaré ni te desampararé hasta que haga contigo lo que dije que yo iba a hacer. Y te lo estoy diciendo hoy, dice el Señor. Jesús, que conoce, viene y le dice a Jairo: no temas. No temas, iglesia. No temas. Solo cree. Solo cree. Solo cree que es posible. No tengo a la familia aquí. Cree que lo vas a tener aquí. Cree que van a creer. No tengo todavía la empresa. Cree porque viene. No tengo la familia junta. Cree porque viene. Que mis hijos están afuera. Cree porque también van a estar juntos. Cree que este país va a levantarse. No creo que puede ser. Cree porque este país también se va a levantar. Cree, dice el Señor. Cree, atrévete a soñar. Atrévete y cree. No, tranquilo. No crea. Hay gente que te va a venir a decir: no, mijito, esto está frito ya. Ay, mija, sí. ¿Cuántos novios has tenido? 10. No, tú no vas a encontrar más nunca uno. Pues sí vas a encontrar uno. Lo que puede ser es que a lo mejor él también tuvo 10. Pues sí vas a encontrar uno. Y hay cosas que de repente tú vas a hacer y te van a decir: no se te ocurra. Así que Jesús va y en ese momento le dice: vente, Jairo, no te preocupes. Tu hija no está muerta. Tu hija duerme. Tu sueño no está muerto. Tu sueño duerme. Vente, Jairo, vamos a despertar este sueño. Y se va Jesús, va caminando a la casa de Jairo. Llegan allá a la casa de Jairo y consiguen. ¿Quiénes de todos lloran más? ¿De este lado o de aquel lado? Dice que aquella gente estaba llorando. Lloraban a gritos. Y dice Jesús: ¿por qué lloran? ¿Por qué están llorando acá? La niña no está muerta, solo duerme. Déjeme decirle algo. En aquel tiempo le pagaban a la gente para que llorara. Y ya estaban contratados. Y ellos estaban haciendo aquello para lo cual le habían pagado. Estaban llorando. Porque inmediatamente después que dice Jesús eso,
Dice entonces que cuando le dijo eso, mira, no te preocupes, tu sueño no está muerto, tu sueño duerme, solo duerme, solo duerme, solo está durmiendo. Vamos a despertarlo. Y los que lloraban, después que lloraban inmediatamente, entonces se burlaban. Por esa razón, no compartas con nadie tus sueños, sino aquel que tenga empatía y que conozca de verdad o te ame a ti y te pueda apoyar. Y esto puede ocurrir hasta en las mejores familias. José tuvo un sueño. Y cuando José le habló a su mamá y a su papá y le dijo que había visto que estaba como un planeta, una estrella, y habían una estrella grande, y habían 2 estrellas y 2 estrellas más que estaban allí a su alrededor, y como que se le postraban, su papá Jacob le dijo: ¿acaso crees que nosotros, tus padres, te vamos a servir a ti? Mequetrefe. ¿Cómo se te ocurre a ti semejante barbaridad? ¿Por qué no te llevas a la suegra mía para que te sirva? Y José no por eso dejó de soñar. Fue su papá. ¿Y qué decir de sus hermanos? Lo quisieron matar. Y ni uno solo de los 11 restantes de sus hermanos creía en Jehová. Y eran judíos y son los patriarcas. Ellos creyeron ¿cuándo? ¿Cuándo creyeron ellos? Ellos creyeron después. Después que vieron y que hecho realidad el sueño de José y que ellos tuvieron que ir a postrarse y que si no fuese por José se hubiesen muerto de hambre. Y segundo, hubiesen terminado en la cárcel porque si a José le daba la gana de meterlos ahí, los metía. Ahí entonces creyeron. Hay muchos que van a ver eso, que solo cuando lo ven hecho realidad, entonces creen. Jesús llega allí y aquellos que lloraban ahora se burlan. Dice: uy, este sí es guapo. Este tipo quebrado 10 veces y cree que se va a levantar otra vez. Pregúnteselo a Trump. 7 veces ha quebrado y es multimillonario. Y la gente te va a decir eso. No, chico, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a ponerte a estudiar a estas alturas? Con un muchacho a cuestas, sí, ¿cómo no? ¿Cómo crees tú que te vas a casar y tienes 60 años? Bueno, nadie sabe. A lo mejor hay un loco. O uno que está desesperado. Pero puede ser, ¿ves? Así que Jesús, ¿qué hace Jesús? Mi Biblia dice, cuando lo lees en Lucas, que Él sacó fuera y no fue con todos sus discípulos, sino que con Él estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y dejó entrar a los padres solo para que ellos vieran lo que Él iba a hacer. No todo el mundo puede entrar, no todo el mundo es partícipe del sueño, del propósito. No todo el mundo es partícipe o entiende el milagro. Yo he dicho acá que acá ha hecho el Señor maravillas, milagros, sanidades de todas clases. Y sin embargo a veces hay algunos que se esconden. Hay algunos cuyos no se atreven a llamar al pastor. ¿Y por qué no lo llama? Oye, que me da pena, que me da vergüenza, el orgullo y tal. Qué pena y qué vergüenza te va a dar, hermano. Regrésate para tu iglesia, regrésate con el Señor, regrésate con el que te dio esa sanidad, esa prosperidad y esa claridad. Y verás que ya no habrán más tinieblas en tu vida. Déjese de estar creyendo eso, déjese de estar pensando eso, vuélvase a Cristo. El Señor dijo bien claro que el pueblo se volviera a Él y Él se volvería al pueblo. Porque Dios no nos ha dejado nunca. Nosotros dejamos a Dios. Nosotros fuimos los que lo dejamos. Así que Él entra con esos 3 allí y con la mamá
y el papá. Y sin muchas vueltas, sin mucha oración, sin mucho estar zapateando, espíritu de muerte, fuera de aquí, espíritu de gasolina, deja de hacer la cola. Arrancó con todo eso, porque sí, cuando la gente, hay algunos que oran, que no se conforman con los espíritus que ya existen, sino que se inventan algunos. Espíritu de falta de entendimiento, espíritu de caída, sí, ¿por qué? Porque me acabo de caer, me metió el pie. Se inventan algunos, espíritu de hambre, no anda a cocinar para tu casa, así como se echa fuera eso. Pero no, es que no hay nada. Ve y créele al Señor, y cuando abras la nevera, tú vas a encontrar allí, en el nombre de Jesús. O alguien en el camino te va a decir: hermano, venga, aquí tengo esta comida para usted. Tengo esta bolsa de comida para usted. Vaya a cocinar. Vaya a hacerlo. Crea. Tiene que creer. Así que el Señor no comenzó allí a hacer la danza de la lluvia, ni nada de esas cosas. O sea, espíritu de falta de entendimiento, espíritu de burla, te vas y no pierda el tiempo con eso. No, usted solamente, si usted es portador de la presencia de Dios, no tiene ni siquiera que zapatear. Mande a Satanás a lavarle el baño y mande que le arregle la cama, para que así cuando se levante en la mañana no tenga que decirle a su mamá: tiene que arreglar la cama. Sino que usted le dice: Satanás, cuando yo me levante, como tú me estás persiguiendo, arregla la cama y me acomodas la almohada. Y si es posible, y no me dejes molestar, porque si no vas a tener que recogerla, lavarla y volver a atender. Así de sencillo. Eso es autoridad de Dios. ¿Qué hace Jesús? El sueño está tendido y le dice: niña, a ti te digo, 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 sueño, a ti te digo, vamos, levántate, levántate en este día, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová va a resplandecer sobre ti. Aleluya. ¿Cuántos pueden creer que hoy nos levantamos? Tu sueño no está muerto, tu sueño está dormido. Aleluya. No dejes que las circunstancias te atrapen. No dejes que aquellos que dijeron e hicieron sean los que te limiten. No dejes que eso ocurra. Iglesia, este es el día que ha hecho el Señor. Estabas guardado, estabas escondido, estabas apartado, alguna circunstancia ha ocurrido y llegaste a creer que no lo vas a alcanzar. Yo vengo a decirte de parte de Dios que ahora es cuando viene la gloria de Dios. Ahora es cuando se va a manifestar. Va a temblar la tierra, va a temblar el cielo, va a reverdecer el pasto en el desierto, porque ciertamente ni los animales del campo temerán, y tú, hija de Sión, tampoco temas, porque he aquí que yo haré una cosa tremenda en estos días, y después de eso comerás y beberás, y serán llenos los lagares de mosto, y tus graneros rebosarán de trigo y de grano, y comerás y te saciarás, y nunca más serás avergonzado, dice el Señor. No habrá más enfermedad, no habrá más nada que te limite, que te impida alcanzar este sueño. ¿Viste cómo el Señor sanó? Cómo el Señor, a pesar del tiempo, limpió y dio las enseñanzas a los que creían que no podían hacer nada. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que allí donde estás puedas abrir tu corazón, que no haya impedimento alguno para saber que Él viene con gloria y con poder, y que lo que anhelas hacer, eso lo vas a hacer. En el nombre de Jesús, levanta tu mano allí donde está y repite conmigo. Diga: Señor Jesús, yo sé que eres el Hijo de Dios y que Él te resucitó y estás a la diestra de Él. Desde allí has de venir a juzgar a vivos y a muertos. Si yo muero hoy, yo quiero ir contigo. Lávame, límpiame, quita y perdona mi pecado. Transfórmame. Haz, Señor, de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en los que se levantan, resucitan para mostrar tu gloria y tu poder desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén y